tiene que haber algo escrito para no quedar nada en palabras, todo tiene que estar escrito, entonces no tenemos ninguna notificación al respecto. Esa es una cosa. Y la otra es que definitivamente el día viernes, el viernes 12, yo les voy a estar enviando algunas presentaciones que las he estado reordenando, completando para efectos que ustedes les pueda servir de chivos, ¿no? De chivo para esto, para el plan. Entonces, quedamos pendientes en eso. Y el mismo viernes, a raíz de que los exámenes nos contrajeron la cantidad de periodos para estas unidades, a las primeras 3 unidades, pues nos quedan pendientes, nos dejaron pendientes como 3 o 4 periodos, y entonces, y eso ha hecho que se contraiga la exposición un tanto. Y la otra cosa es que para complementar, y como ustedes no son los culpables de eso, entonces para complementar eso les voy a enviar una tarea para que la hagan, y entonces relativa siempre al contenido de esto que hemos venido haciendo, platicando, y les voy a enviar para el viernes, y por favor estén atentos. Se los tendría que mandar en la noche porque yo entiendo que tienen clases. Entonces en la noche les estaría enviando la tarea y el cuadro de actividades que nos corresponden en adelante. Y a efecto de que ustedes tengan su cuadro de control de tareas. Es decir, esto yo como me decía un compañero estudiante hace poco, me decía: no, usted es el único que hace eso, pero sí lo hago porque es un control de doble vía. Controlan ustedes y controlo yo. E incluso ustedes determinan la zona con la que entran al examen final. Y eso me garantiza que ustedes estén conscientes de lo que han estado haciendo. Entonces, les pido de favor que para el día del viernes, en la tarde, en la noche más o menos, estén atentos y definitivamente para efectos del examen, lo vamos a hacer en una plataforma de clase. Y yo les voy a mandar el código respectivo para que ustedes puedan ingresar al examen. De ser el 16, yo se los estaría enviando, si acaso, me imagino, se los estaría enviando a más tardar el 15 de agosto, Día de Guatemala de la Asunción, de la Virgen de la Asunción, como es en la tarde, o en la noche, para que ustedes, porque el examen sería a eso de las 3:30, 4 de la tarde, del 16. Entonces ya tendrían ustedes ya su código para ingresar. ¿Entienden? Hoy quiero que platiquemos así con la tarea que me ha tocado con esto de las presentaciones, porque nos contrajeron el tiempo de clases. Entonces hay que contraer un poco el contenido de las exposiciones. Y de esa cuenta es que hoy vamos a hablar concretamente de 2 enfoques metodológicos, es decir, de 2 metodologías que como les decía en la exposición anterior, son de las más usadas, atendiendo siempre el hecho mismo de que en cuanto al positivismo, el positivismo asume unas variantes que no las vamos a tratar, ¿verdad? Porque no es clase de sociología, es solo para tener una visión de los enfoques metodológicos.
pero el positivismo sí tiene en su haber una cantidad, una variedad de modalidades que asume, ¿no? Como les comentaba, la teoría de sistemas, está el estructuralismo y el funcionalismo. ¿Por qué lo vamos a hablar? De dar cuenta que en esa dirección del positivismo no hay, hay mucho que hablar, ¿no? Pero lo vamos a sintetizar para efectos de exposición. Perdón. Resulta que cuando hablamos, de las corrientes metodológicas, pues ya el día anterior estuvimos hablando de, perdón, permítanme. Estuvimos hablando de, no me aparece la presentación, no, permítame un momentito. ¿Por qué me aparece? Permítame un momentito que la presentación. Bueno, entonces hoy entramos a hablar del constructivismo. Y constructivismo es una metodología que gira más en torno a la adquisición de conocimientos y en todo caso se habla como una metodología pedagógica, un enfoque metodológico de carácter pedagógico más directamente. Pero la verdad es que se utiliza en la investigación como como un enfoque metodológico para el acercamiento a la realidad. Y entonces, algunos autores refieren de que el constructivismo deriva precisamente de un enfoque materialista dialéctico. Y de esa cuenta es que deriva, según dicen ellos, deriva precisamente del materialismo dialéctico y tiene mucha relación con ello. Pero se particulariza en algunos rasgos que no asume del materialismo dialéctico ni del materialismo histórico, sino que son propios de él. Y por eso les indico que es una corriente metodológica basada en la teoría del conocimiento constructivista. Esto viene al caso porque fíjense que en distintas universidades en América, por ejemplo, la UNAM tiene como enfoque metodológico del proceso de enseñanza-aprendizaje el constructivismo. Por ejemplo, allá en las clases de derecho y de las clases que se reciben en la universidad, la mayoría son bajo ese enfoque constructivista. Es decir, el maestro se constituye, en este caso, en un sinodal. Esto quiere decir
que se convierte en una guía de estudio para estudiar nada más. Y es decir, no somete al aprendizaje como el sábelo todo, y que en todo caso él es el que determina el ritmo de conocimiento del estudiante. En el constructivismo no. Y ustedes, yo tengo algún componente, algún germen de eso, porque cuando yo estudié en la UNAM, pues ahí había formas de constructivistas. E incluso yo ando en el rollo siempre de decir, bueno, para los estudiantes universitarios, el modelo constructivista es muy eficiente, en la medida que el maestro les va aportando los insumos para que él vaya creando, estructurando todo su conocimiento. Y sí funciona y es muy... Y en investigación, pues es un modelo que hace mucho efecto en la adquisición del conocimiento. Entonces, postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias, es decir, generar endemiajes que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática. Esto de la situación problemática, esa categoría de situación problemática es importante dentro del contexto de la investigación y del estudio, porque entendiendo esto vamos enriqueciendo las formas de penetrar en la solución de esa situación problemática. Entonces, que le permitan resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y así siga aprendiendo. Y eso es importante porque en el proceso lo que va a cambiar fundamentalmente va a ser el paradigma con que llegamos a la investigación, a lo que queremos descubrir. Y entonces eso es bien importante porque el constructivismo sí rompe un poquito con esos paradigmas a veces muy conservadores que traemos de paradigmas que son propios para el estudio y que definitivamente a veces nos hacen estragos. Y entonces con el constructivismo se van rompiendo un poquito, poco a poco, algunos paradigmas. Es decir, fíjense que el paradigma más importante que se rompe es el paradigma de la educación bancaria, de la concepción bancaria de todo el conocimiento. Y entonces uno se da cuenta que uno tiene capacidades creativas, que puede hacer, que puede construir, hacer constructos teóricos. Y entonces el constructivismo tiene esa virtud. Los exponentes del constructivismo, pues, son estos 4 personajes. Y los más conocidos, pues, porque hay otros. Ustedes preguntan en México, en la UNAM, quiénes son los constructivistas, y aparecen todos una plana de autores constructivistas, ¿no? Y que también han aportado algo a la teoría del constructivismo. Pero los principales es Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jeremías Brunner y David Ausubel, que son los que iniciaron esto, particularmente Jean Piaget en Francia, que determinó procesos educativos diferentes a los que se habían estado utilizando. Se rompió el paradigma de la educación. Y por eso es que cuando hablamos del constructivismo, es indispensable reconocerles a estos señores, a Lev Vygotsky
y Brunner y Althusser, el hecho de que rompieron ese paradigma de entender el proceso del conocimiento, de la forma de acercarse a la realidad. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de esta metodología? Esta concepción que propone que los seres humanos somos productores y productos de nuestro entorno y nuestras experiencias, que nos construimos día a día en interacción con ese entorno físico y social y con esas experiencias. Esto es bien importante porque fíjense que ya, como ustedes pueden apreciar, ya es otra cosmovisión, es otro paradigma diferente, ¿va? Diferente al materialismo histórico y al positivismo que vamos a ver más adelante. El ser humano construye activamente su conocimiento, basado en lo que conoce y en una relación activa con el conocimiento de aquellos con quienes interactúa. Y esto, miren, esto es trascendente porque uno aprende, y por eso en alguna ocasión me decían, no, te estás poniendo muy así, muy excluyente. No, pero sí, fíjense que la relación de crecimiento intelectual va precisamente en función de los vínculos con quienes interactuamos, pues. Y eso va a determinar nuestro desarrollo. Fíjense que el hecho para ejemplificar, si nos invitan a una reunión de letrados pónganle ustedes en derecho constitucional. Nosotros no sabemos mucho de derecho constitucional y leemos antes de ir y a pesar de eso que leímos, que vamos y vamos a ver los planteamientos, las teorías que se exponen ahí, y entonces todavía no nos atrevemos a pensar, pero en la medida que vamos nutriéndonos, repetimos esa práctica de estar con la gente que sabe de constitucionalismo, entonces vamos aprendiendo nosotros, ¿no? Y eso reconoce el constructivismo. Entonces, vamos creciendo constantemente. Y esto ocurre, fíjense, con las parejas. Y yo les decía, no sé si a ustedes se los dije anteriormente, una de las formas de ir rompiendo los paradigmas en cuestión de relaciones afectivas con nuestras parejas es precisamente saber de las relaciones afectivas. Y entonces yo no sé si a ustedes les recomendé un librito de Erich Fromm que se llama El arte de amar. Y entonces ahí el planteamiento es constructivista, ¿sí? Constructivista porque nos va dando los insumos para ir cambiando, ir mejorando nuestros conocimientos en esa materia, pues. Ahora, dentro del contexto académico, pues hay precisamente esa actividad de lectura, de interacción, de aproximación a la realidad, la que permite establecer el crecimiento intelectual. Ahora, los principios del constructivismo. Y esto tal vez refieren como principios, tal vez no tanto principios, sino como situaciones efectivas del constructivismo. Fíjense que los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje. Cuando ustedes les dejan tareas, los profesores que tienen que, así se dicen, investigar o leer sobre alguna, pues en esa línea es donde se enmarca una posición metodológica de carácter constructivista, ¿verdad? En el sentido de que nosotros vamos siendo responsables de aprender, ¿verdad?
Ya no cae en la responsabilidad solo del maestro, sino que los mismos estudiantes asumen su actitud responsable. Los estudiantes construyen sus propios aprendizajes. Esto se refleja cuando nosotros como docentes le decimos, miren, construyan una definición. ¿Por qué es que tienen que aprender una definición ustedes? ¿Por qué es que se la tienen que aprender? No, ustedes tienen que ser creativos de constructos teóricos, desafiar ese miedo que se tiene a, a, a la capacidad nuestra, ¿no? Eso oculto que aparece, que nosotros le ponemos más estancos y paredes ahí o muros para... No, ustedes son altamente creativos. El examen que ustedes van a sustentar va precisamente en esa connotación constructivista. Y en esa connotación constructivista ustedes van y ya lo voy a referir más adelante, pero van a tener que hacer empalme con sus experiencias y lo que han ido aprendiendo. Aprendiendo de nuestras exposiciones, de lo que leen y de lo que ustedes andan siempre indagando. El aprendizaje es un proceso activo. Eso es lo mejor de esto, de constructivo. Siempre se mantiene actividad. Por ejemplo, esto ha sido ha sido renegado en algunos momentos de la vida académica en nuestra universidad. Y particularmente yo les hablo de mi experiencia en la docencia en la facultad. Yo he tenido grupos pero muy activos en el proceso de aprendizaje. Entonces, ni modo, eso hace que tengan una capacidad, vayan desarrollando su capacidad y sus conocimientos. En cambio, he tenido otros grupos que son viven en un letargo, bajo un paradigma de que todos se los tienen que decir, te los tienen que dar, y eso es así. Y entonces ahí es donde empezamos con algunos inconvenientes. Los alumnos aprenden en la interacción con su realidad natural, social y cultural. Fíjense que hace poco, en una reunión que había, como los abogados son bien observadores, ¿no? Tienen que ser bien observadores. Hubo una reunión y llegaron unos estudiantes, pero les digo hace poco, pero no es tan poquito. Entonces fue principios de año. Y resulta que en esa reunión hubo una cena y tal cosa, y de brindar una actividad que se estaba haciendo. Pero un compañero abogado que es más observador que yo me dice, fíjate vos que yo vi a un estudiante que maneja muy bien las cosas, esas normas de etiqueta de una cena de gala. Me digo, porque ese cuate ha estado en eso, ¿no? Entonces yo lo abordé posteriormente al joven este. Sí, me ofrecí que he estado en Argentina, he estado en México, y entonces he estado en reuniones así. Entonces no, él tiene mucho. Pero es porque su entorno social le va. Y ya él, póngale estudiante del segundo año de la carrera de Derecho, joven igual que ustedes, y ya con mucha vivencia, sus experiencias le van permitiendo construir más aceleradamente su conocimiento. Y porque su interacción es la más importante. Establece relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas. Es decir, hay esquemas mentales que definitivamente tienen que romperse, ¿no? De esa cuenta es que
siempre el constructivismo siempre está en esa línea. Se subraya el valor del aprendizaje significativo. Esto es, fíjense que a mí me ha parecido muy importante el hecho que ustedes, desafortunadamente ahora como las clases no son presenciales, ya no los puedo oír y ni puedo platicar más con ustedes para explorar cuál es la posibilidad de crecimiento. Pero ahora ya hablan de paradigmas, ya hablan de enfoques epistemológicos, nuestro lenguaje, nuestro conocimiento va creciendo en función de que se ha logrado hacer significativos ciertos conocimientos. ¿Entienden? El aprendizaje no se produce de un modo aislado, ¿no? Pues tienen que el aprendizaje aquí, el que estudia, fíjense que cuando uno estudia sus privados, tiene que estudiar con otra persona que esté en las mismas, ¿no? Para poder armar la discusión. Los privados no son otra cosa que una aplicación de todo el enfoque metodológico de carácter constructivista, porque en esa interacción aprendemos, ¿no? Y aprendemos e interpretamos, vamos haciendo comparación, derecho comparado, ¿no? Doctrinas comparadas en función de una misma institución jurídica. Y por eso es que es trascendente el enfoque del constructivismo. Ahora, ventajas del constructivismo. Y eso es una cuestión que les tenemos que decir porque definitivamente ese enfoque metodológico tiene sus valores, ¿no? tiene sus ventajas que nos hacen. Fíjense que permite que el estudiante dirija el aprendizaje, cambie la estrategia y cuestione el contenido. ¿Me entienden? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dirigir nuestro aprendizaje. A mí me late que por aquí puede ser mejor que para estudiar derecho me sea, o para estudiar estas clases muy teóricas, me sea indispensable trabajar o cambiar la estrategia y trabajar sobre, pónganle ustedes, los mapas conceptuales, ¿eh? La síntesis conceptual de los mapas. Y eso, vieran ustedes cómo enriquece, ¿no? Ya en la práctica uno se da cuenta. Fomenta el diálogo y colaboración entre los alumnos y el maestro. Sí, pues, si todos están en una discusión, ¿no? ¿Y por qué es que no se arman discusiones dentro del contexto de nuestra actividad? Porque no estudiamos mucho, estudiamos muy poco y nos da pena hablar. Y por eso es que yo les decía en el primer día de clase, el abogado lee, habla y escribe toda su vida. Solo entramos a la facultad y eso tiene que ser. Ahora, hay unos que no lo hacen, definitivamente. Pero el rezago es evidente, ¿no? La otra cuestión ventajosa del constructivismo, del enfoque metodológico constructivista, lo constituye que alimenta la curiosidad de los estudiantes a través del uso frecuente del modelo de aprendizaje. Fíjense que una de las cuestiones más significativas de esto es que a mí me da curiosidad saber, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué es esa enajenación parental? ¿Qué son los espacios mentales? ¿Qué es eso de los mapas de ruta en el derecho? Y son cuestiones que nos van inquietando, nos van llamando la curiosidad, el descubrir más, por ejemplo, descubrir las expresiones latinas que se utilizan en el derecho, y no sé si ustedes, aquel famoso jus cogens, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se traduce en el estudio del derecho, ¿no? Entonces despierta mucha curiosidad.
Estimula y acepta la iniciativa y autonomía, independencia del educando. Entonces, ya los estudiantes van a un ritmo que ellos mismos se imponen. De esa manera, no, es que por eso el constructivismo es un modelo metodológico muy importante. Las ideas principales, pues, gravitan siempre en lo mismo, ¿eh? Y el aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos. Esto es precisamente el rompimiento del paradigma, ¿no? Lo que nosotros encontramos, fíjense, pues, encontramos a algunos individuos con un proceso con doctorados, con grados y pregrados y doctorados, etcétera, etcétera, y son un pozo de conocimiento. Pero eso no, a veces de todo eso que saben, no han aprendido cómo funciona en la práctica. El alumno forma parte activa del proceso y por lo tanto construye su propio aprendizaje, lo que decíamos anteriormente. El estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Fíjense que esto es importante. Un estudiante que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Entonces, ustedes aquí han aprendido, en el tiempo que llevan de estar en la facultad, recibiendo clases, han aprendido algo nuevo, algo que ustedes ignoraban y que lo han ido incorporando a su quehacer. Y fíjense que es tan significativo el aprendizaje que modifica, y por eso decíamos en alguna ocasión, modifica nuestro lenguaje, nuestra posibilidad de comunicación, de hacerla más fluida. Aquella precariedad conceptual para expresarse va desapareciendo paulatinamente. El constructivismo percibe el aprendizaje como una actividad personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos, ¿no? Eso es uno de los aspectos sustanciales del constructivismo. Y por último, pues hablamos de que como el constructivismo rompe el paradigma, y lo rompe con sus momentos, los momentos del constructivismo. Fíjense que en primer lugar, los conocimientos previos del estudiante lo llevan a la reflexión. Luego, el estudiante hace interacción con el profesor o con su sinodal que le toque. Y de esa interacción se da como resultado, se da la construcción del conocimiento. Entonces, el conocimiento ya implica esa doble vía. Aprende el maestro y aprende el estudiante. Hacen deducciones ambos. En tanto que en el modelo tradicional, ¿cómo es? ¿Cómo es? El profesor, y es el modelo tradicional que ha imperado, pues es el paradigma existente en muchas facultades de la Universidad de San Carlos. Y como la facultad nuestra es una de las facultades más conservadoras, pues mantiene ese modelo a veces tradicional de enseñanza. Y cuando se ha tratado de romper ese modelo, ¡ay Dios! Ya tenemos que abandonar la clase magistral y hacer una actividad. Entonces, en ese caso, en el modelo tradicional, el profesor da la lección, ¿verdad?
Él se lo sabe todo. Y ni hay de aquel que con ciega locura tus palabras pretenda contradecir. Es decir, que pueda llegar. El alumno toma apuntes, ya tiene. Una de las cuestiones por las que me recuerdan algunos abogados que fueron mis alumnos, me dicen, mire, nosotros nos recordamos de usted, porque yo les dije, miren, ¿para qué traen cuadernos? No apunten nada. Porque me dijeron el primer día, con el primer día me tocaba, antes yo iniciaba la clase, comenzaba mi clase, la primera clase que recibían los estudiantes era la mía. Entonces, ¿y qué traemos? Como traemos toda la cultura de secundaria, y mire, vamos a usar cuadernos entonces yo les dije, así burlonamente, sarcásticamente les decía, bueno, este es el listado de los útiles escolares que necesitan. No, ¿y qué tienen que traer? ¿Cuáles son? Pues tienen que traer una memoria, un hábito de atención, un hábito de participación, y comenzar. Entonces, no, ¿qué? Sí, para eso está la capacidad intelectiva, para que se le quede a uno todo. El alumno realiza algunas actividades que son exámenes o cuestionarios, y hace deberes y estudia en su casa, ¿no? Ese es el modelo tradicional. El paradigma nuevo de la metodología constructivista rompe, invierte el modelo. Entonces, el alumno prepara la lección. Ya prepara su lección. Y fíjense que esto algunos profesores lo han practicado con algunas exposiciones que ustedes hacen en clase. Y yo no sé pero en una clase el semestre pasado, una compañera puso a exponer a los estudiantes. Entonces prepararon su clase y toda la cosa. Y vamos a ver qué. Pues eso es trascendente, porque está rompiendo con el modelo tradicional. Los estudiantes realizan actividades sobre el trabajo en casa, ¿no? Y el profesor es un guía para consolidar lo aprendido. Bueno, ya se pusieron ustedes, entonces yo les digo, miren, esto se hace fuera de clase y eso se hace durante la clase. Esto de la discusión. Y este es precisamente el modelo constructivista, el modelo metodológico constructivista. Y entonces, si tienen algún comentario, pues algún comentario sobre este modelo, que no podemos profundizar más porque sería muy, muy adecuado. Otras veces leemos. María Regina Orellana Castellanos ha abandonado la clase, está bien. Pues sí. Y entonces, si tienen algún comentario, alguna pregunta, o no hay nada que preguntar. Okay. Tal vez comentar, licenciado, que realmente en algunas series, ¿verdad?, que se dan, se menciona este tipo de conocimiento, la forma de aprendizaje, generalmente se da en Europa, ¿verdad?, donde se mira cabalmente lo que usted está hablando, ¿verdad?, que dejan un tema a los estudiantes, incluso hacen grupos, ¿verdad?, y los alumnos van aprendiendo cada uno a su modo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que ellos investigan, ellos preparan, luego van a exponer la clase, y hay hasta otra forma, ¿no?, de exámenes por puntos. No es como un examen por puntos, sino no examinan conocimientos, sino competencias.
Entonces, es otra forma de preparar al estudiante, ¿verdad? Pero sí, esa forma se está dando ya en países europeos, ¿verdad? Sí. No, el modelo recuerden que el constructivismo comienza con los países eh, europeos y parte de Rusia y de ahí en toda Europa y en Inglaterra, que también se utiliza esto. Pero fíjense que hay una cuestión, antes de darle la palabra a otros compañeros, fíjense que hay una cuestión bien importante. Y esto se lo dio por lo que nos suele ocurrir a todos, no le digo solo a mí, ni a usted, a todos, cuando salimos de este encierro, de esta cárcel que se llama Guatemala, y vamos a otra parte, vamos a otra universidad. Y entonces, mira uno que los paradigmas son diferentes, ¿no? Mi sorpresa cuando llegué a la UNAM fue que el paradigma totalmente diferente, ¿no? Los profesores, yo esperaba que mis profesores me comenzaran a dar la clase así como me ocurría aquí en la facultad. Y no, profesor, los libros, Y después él se echaba el speech, ¿no? Para consolidar y reforzar lo que nosotros habíamos dicho. Sí, Irving, Estuardo, Rafael, por favor, tienen la palabra. Ok, licenciado. Ahí surge también un comentario, ¿verdad? De mi parte. No es que no se evalúe o no se pondere una cierta situación de la vida, ¿verdad? Porque sabemos de que ellos son personas de que están evaluando ciertas situaciones que van en un proceso evolutivo. Y a eso convendría también, claro. y se aúna a mi pregunta, ¿verdad? Usted también tomaría como parte de su disertación, licenciado, la forma evolutiva en la que ellos proponen, que nosotros seamos evaluados también en ciertas formas en el proceso de la investigación, porque todo se trata o se basa en ese punto, ¿verdad? En investigar o tener el conocimiento objetivo de ciertas cosas o ciertas situaciones de la vida que van a poder delimitar el cómo nosotros estamos estructurados en la forma del conocimiento. O sea, mi pregunta va a si usted también tomaría como parte la forma evolutiva de la investigación, licenciado, tomando el constructivismo y el positivismo como tema. Ajá, claro, sí. Como vamos a hablar del positivismo también. Miren, pues, lo que sí quiero dejar así como subrayado o resaltado es que los enfoques metodológicos no son excluyentes entre sí, solo son excluyentes radicalmente entre sí las corrientes filosóficas, las dos corrientes filosóficas, así se excluyen mutuamente. Pero entre los enfoques metodológicos a veces absorben otras prácticas de otros enfoques, ¿verdad? Y van a encontrar ustedes ya mi posición metodológica en cuanto el viernes van a encontrar ustedes un cuadro donde ustedes van haciendo sus actividades, van evaluándose, van realizando, y yo aplico toda Eso sí, les quiero aclarar, eso sí, lo quiero aclarar bien. Este enfoque metodológico requiere más esfuerzo del maestro. En el curso anterior, y lo digo no es por jactancia y es modestia aparte, varios estudiantes me felicitaron porque yo sí me tomé el tiempo de revisarles sus proyectos, sus planes de investigación y de criticárselos. Y les hice párrafos, buenos párrafos les di, porque yo sé que eso les va a ser útil. Pero entonces, y ellos llevan su esquema ahí de lo que van haciendo, y yo voy evaluando el desarrollo, la evolución de su aprendizaje en las tareas que presentan. Fíjense que el semestre pasado me presentaron y ustedes lo van a hacer también, una síntesis conceptual, y yo les voy a decir sobre qué, y les doy indicaciones ahí, ¿no?
Y vean, hicieron unas síntesis conceptuales que yo me quedé asombrado. Y lo más importante es que era la creatividad que había ahí. Y como ahora está esa posibilidad de revisar bien las cosas, entonces era parte de la creatividad. Entonces, definitivamente eso implica más trabajo, pues, para el docente. Por ejemplo, a mí me implica más trabajo calificarles a ustedes sus laboratorios, porque pónganle ustedes, bueno, ahora son como 70 más o menos, o menos. Pero lo que les quiero decir es que yo sí lo hago, pues. Ustedes están haciendo su esfuerzo y tengo que hacer el mío. Pero si eso me implica más esfuerzo, entonces algunos profesores no hacen eso. No, la mayoría pues no lo hacen porque el constructivismo sí implica más dedicación. Y no lo pueden hacer porque a veces, por ejemplo, yo tengo una compañera en el curso de métodos y técnicas que tiene 178 estudiantes. Entonces me dije, ¿a revisarles sus trabajos y cosas? Se tienen que ir por la vía del modelo tradicional. Entonces yo sí, como ahora el de la suerte es que algunos profesores tenemos pocos estudiantes, los grupos son más, los de la tarde particularmente, son más pequeños, entonces se puede utilizar el modelo constructivista. Si alguien más quería decir algo, yo vi a otra persona que quería hacer algún comentario. Fíjense que es necesario que ustedes opinen porque ustedes son los productores, ¿no? ¿No hay alguna otro comentario? Pues, y Rosy. Sí. Pues yo lo veo irónico. Estamos aprendiendo ahorita un nuevo método que funciona más y que ayuda más a los estudiantes, pero que no lo vamos a poner a prueba. Entonces, ¿por qué lo estamos viendo? Pues conmigo sí. En el examen se van a dar cuenta ustedes. Va. Se van a dar cuenta que rompo el esquema. Y en el curso, los estudiantes los que han estado conmigo saben que yo rompo paradigmas, ¿no? A mí me gusta. Ustedes van a ver cómo es el constructivismo y yo no voy a... Yo lo expongo no por cumplir con el programa, porque eso este tema del constructivismo, incluso en México recibí varios cursos allá y estudié en la UNAM, y el constructivismo es una maravilla para poder que romper el paradigma, y tú lo has dicho, Christopher, eso es difícil, ¿no? Que si nos acogemos a los paradigmas. Sí, como ¿verdad? Ahorita el paradigma de las clases presenciales, que ahorita como conocieron las en línea, nadie quiere presenciales. Sí, ya no. Fíjense que ahora lo que ocurre es que los profesores en algunas reuniones que he estado con algunos compañeros dicen, pues ya no quiero regresar ahí a la universidad, me quiero evitar el estrés de la entrada, el estrés de la salida y estar tolerando a los estudiantes ahí. En la virtual ponen su perfil y si ellos quieren reciben clases, no quieren, ni me doy cuenta. En cambio, yo estoy, y al fin y al cabo, como dicen mis exalumnos y los abogados jóvenes que fueron mis alumnos, dicen, ¿usted sí nos puso en cintura? Claro que sí, le digo. Bueno, o se entran o se salen, pero no pueden estar como que son... Si la primera cosa que debe entender uno cuando entra a la universidad es que está en un estrato académico superior. Entonces mi actitud cultural se nota que tiene que ser notable, pues. Pero hay una niña y yo les cuento la anécdota, una señorita que con eso de las clases presenciales comenzaba la clase y toda la cosa y en mi salón, y la chula llegaba así con una sudor.
su cachetera, entró y pasó por la tarima. ¿Y qué creen que hicieron los muchachos? Los muchachos decía, qué bonito. Venga para acá, señorita. Usted está equivocado, ¿dónde está? Esta no es una barra show, no es... Y le dije hasta lo que se iba a morir. Y se sale. Eso, así, aventura. Cuando entraban como si eran chuchos. Se sentaban, ¿y qué? Y no hay un saludo. Nos saludan mucho. Que nosotros somos el reflejo de la educación que nos dan nuestros padres. No entraban así los chinos. No. Y ahora después los profesores de los otros grados me decían, vos, tengo unos sus alumnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, que fueron mis alumnos. Porque fíjate vos que cuando entran dan buenas tardes y cuando salen se despiden. Español, si es que así es, y más los abogados que con tanta cortesía que tenemos que tener. Pero sí, Christopher, ahí lo van a ver en este examen, una estructura así, un estructuralismo así, racional, ¿no? Míreme, esa reflexión está implícita ahí. Sí, Irving y Rosy. Sí, licenciada, yo lo que le quería comentar es que digamos, sí, que no todos los modelos se pueden, ¿cómo se llama? Dar enteros, ¿verdad? Sino son una mezcla y se van adaptando a cada contexto, ¿verdad? Hablemos del contexto de Guatemala, ¿verdad? O sea, para poder desarrollar un modelo se tiene que sentar desde las bases de las escuelas de maestros, ¿verdad? Porque aquí el alumno que es diferente es señalado no solo por los maestros, sino hacen bullying los compañeros también, ¿verdad? El que opina, el que opina diferente es mal visto desde todo punto de vista y señalado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esos alumnos? Mejor se callan, mejor no hablan para no ser señalados, ¿verdad? Si el maestro promueve así como usted está haciendo desde las aulas de kinder, ese pensar, ese hablar, ese tener criterio propio, entonces desde pequeños se van a cortar paradigmas, ¿verdad? Pero incluso en el hogar, claro. O sea, si tú opinas contrario, te callas. Aquí la que mando soy yo, ¿verdad? Entonces, desde la casa también tenemos que romper esos paradigmas para que nuestros hijos sean más pensantes, que sean autodidactas, ¿verdad? Que se salgan de esos moldes. Pero eso es todo un proceso para que nuestro país avance en materia educativa. Es un proceso que hay que hacerlo desde las bases propias de la educación, ¿verdad? Y más ahora que con esto de clases en línea, tiene usted toda la razón de que el irrespeto se ha perdido mucho más, ¿verdad? Digamos, el dar buenas tardes o saludar, ¿verdad? Esos son principios básicos que se enseñan, pero que ya no lo aplican, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas uno como padre de familia tiene que seguir inculcándolo en sus hijos, ¿verdad? Y darle, ¿verdad? Porque mediante la rutina se pueden romper paradigmas. Mediante uno que esté sembrando y sembrando y sembrando, algo se va a cosechar y esperemos que sea algo bueno, ¿verdad? Sí. Gracias, Rosy, por tu participación. Vean, lo importante de las exposiciones y en el caso particular... Pero licenciado. Sí. Una pregunta. Realmente nosotros en la universidad no somos constructivistas, ¿no es cierto, licenciado? Porque nosotros nos adaptamos prácticamente a lo que nos pongan los catedráticos. Hay catedráticos que son constructivistas y nos exigen, así como nos dijo si nos habían dejado alguna tarea donde tuviéramos que exponer, nos ajustamos a si tenemos que exponer, si tenemos que hacer esto. Si es tradicional el catedrático, prácticamente nosotros nos ajustamos a lo que sea. Y eso no sería constructivismo porque somos prácticamente autodidactas y formamos nuestro propio criterio, licenciado. Sí, mire, lo que pasa es que
voy a explicarlo de esta manera. El ser docente es una vocación, es un apostolado. El llegar de docente a la facultad, por ejemplo, yo tengo la experiencia de que algunas gentes que están que incluso que ya no están que fueron docentes de ahí de la facultad, uno de ellos me decía, vos esta babosada no me gusta, eso estarles enseñando, y yo no, pero es el chance que tengo complementario. Entonces, esa es una cuestión de vocación. Entonces, para llegar a implementar modelos constructivistas dentro del proceso de investigación y como metodología propia, es, como decía Ruth, es colectivo, pues, ¿no? Es institucional, una decisión institucional. Yo como me gusta romper paradigmas, sea solo, y más, y algunos que fueron mis alumnos, que ahora están de docentes, me dicen, mire, yo estoy en la línea suya. Sí, chale, hay que romper los paradigmas. Y ese paradigma de esa Johanna Flores cuesta, pero hay que entenderlos y llevarlos a la práctica. Usted va a encontrar en el examen un modelo, un esquema metodológico, que como dice Rosy, no me puedo, ¿cómo se llama?, independizar o separar demasiado, porque me exigen ahí que no, hacerles preguntas de falso y verdadero. Y fíjense que tan conservadores son, que cuando me realizaron una vez los exámenes, me dijeron, no, yo les decía en las instrucciones, aparecen 10 enunciados, y unos son indudablemente ciertos, y otros son aparentes. Por eso pegaron el grito en el cielo un profesor. Ay, sí, vos cómo les pones eso. Pues, ¿y qué si les puedo decir son falsos, verdaderos? Les puedo decir de otra manera, ¿no? Y solo por eso. Pero, como le digo, cuesta romper los paradigmas. Pero este es un nuevo paradigma en investigación y educación. Y como dice Rosy, es modelo europeo, y en países latinoamericanos. Costa Rica es uno. Estudié en la Universidad de Heredia, y ahí utilizan modelos constructivistas, ¿no? que son en todo caso lo más importante, ¿no? Bueno, hablemos ahora de otro enfoque metodológico que este tiene mucho, y lo digo así de anticipado, tiene mucho que decir y cuesta entenderlo. Voy a ser claro en eso y resumirlo, les digo sinceramente, me ha costado, porque con eso de que nos contrajeron clases, ¿cómo es el modelo del positivismo? Este concepto del positivismo lo tienen mal entendido la mayoría de la gente, ¿no? ¿Y por qué? Es que yo soy positivo. ¿Y eso de ser positivo qué es? Pero dentro del lenguaje coloquial de todas las personas está que yo soy positivo, que tú eres negativo. Y tal vez se refieren a las vibras que uno tenga, ¿va? O se refieren a los estados de ánimo. Pero dentro de la academia, el positivismo es un enfoque metodológico que pretende, pues, que resulta como un pensamiento filosófico contrario a la posición marxista. No considera la materia como tal, como determinante de toda la conciencia, sino que lo establece en forma de la idea. Este positivismo fue creado, y el fundador de esta corriente es Isodoro,
Augusto, María, Francisco, Javier Comte, y nació en Francia en el año 1798 y murió en 1857. En 1814 ingresa a la elitista Escuela Politécnica, de la que será expulsado en 1916, acusado de republicanismo e indisciplina. Tenía su... Pero lo más importante, lo más importante, lo curioso es que miren los nombres que tenía Comte. Y él solo se identificaba como Augusto Comte. Igual ocurrió aquí en Guatemala con un personaje muy de muy mala recordación en Guatemala. De mal que tiene los guatemaltecos tienen más recuerdo de que es don Asisclo Valladares. El señor ese tiene 52 nombres, algo así. Se ensañaron con él, entonces solo se quedó con él. Que más le gustó, que era Cisco. Entonces decía, el amor como principio, es ese el lema, miren, el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Esto es una concepción positivista y que la manejan en muchos gobiernos. Ustedes oyen al señor raro que está de gobernante, y él es una posición positivista, orden y progreso, ¿no? Y los dictadores así en esa línea positivista. Pues bien, ¿y qué es eso de positivismo? El positivismo es una escuela. Todas las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse, que plantea, pues, deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. Vean, fíjense que el positivismo sostiene, y eso es una de las cuestiones de las aristas que ustedes deben ir tomando en cuenta, sostiene que todos los conocimientos solo pueden adquirirse en base a la experiencia. Es una variante muy sustentada del pragmatismo. El positivismo y afirma eso. Solo puede uno aprender y adquirir conocimientos a través de hechos reales verificados por la experiencia. Y esta propuesta plantea un método basado en la experimentación, en la observación y recolección objetiva de datos, a fin de buscar explicaciones a las causas que originan los fenómenos, dejando de lado la teología. Y un mérito de Augusto Comte es que separa bastante el planteamiento metodológico de la influencia religiosa. Pero sí, todos los enfoques, el enfoque metodológico positivista se basa precisamente en la experimentación, en la observación y recolección objetiva de datos. Ya se recuerdan ustedes que yo les hablaba de datos e información, esa diferencia, a fin de buscar explicaciones a las causas que originan los fenómenos, dejando de lado el aspecto teológico. Es decir, la posición, el fundamento del positivismo es la observación, la experimentación y la recolección de datos. Los modelos de investigación que graviten en torno a esto es a lo que se llaman modelos positivistas, ¿no? Es decir, que basan fundamentalmente la posibilidad del conocimiento a la experimentación, a la observación y a la recolección de datos. Ahora, ¿cuáles son los rasgos distintivos del positivismo? ¿Ves? Bueno, es un movimiento filosófico, sociológico del siglo XIX y corresponde a la naciente burguesía.
Comte es opuesto a Juan Rousseau después de la Revolución Francesa. Recuerden que devino un proceso de ilustración en toda Europa y que después, en la medida que se fue extendiendo, asumió la categoría del Renacimiento, que rompe con los planteamientos teológicos de la época. Y los pensadores de la Revolución Francesa, como era Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, eran para Comte, él reñía con los planteamientos que hacían ellos. Sus planteamientos se orientan hacia la negación del conocimiento teológico y metafísico. Y eso es una cuestión bien importante, porque fíjense que Comte es el fundador de lo que vamos a denominar la sociología, que después se va a llamar. Él llamaba física social, y que posteriormente lo acuñó con el término de sociología. Y el planteamiento del positivismo en cuanto al abordaje de la realidad consiste precisamente en considerar que todas las formas metodológicas que se aplican para las ciencias naturales pueden y deben aplicarse de la misma manera a las ciencias sociales. Y entonces, de esa cuenta, él trata de trasladar procedimientos cognitivos que se aplican en las ciencias naturales a estudiar los fenómenos sociales. Y ahí es donde entra en contradicción con sus planteamientos. El pensador principal es Augusto Comte, que consideraba que la vida social podía ser objeto de conocimiento similar aplicando al campo de las ciencias naturales. Es decir, los métodos de las ciencias naturales podían aplicarse al estudio del fenómeno social. ¿Y por qué decía eso? Porque él concebía la teoría del positivismo, concibe a la sociedad como un organismo y es parte de una corriente epistemológica que se llama organicista. Entonces, este planteamiento ustedes lo van a encontrar, este planteamiento positivista lo van a encontrar ustedes casi cotidianamente, ¿verdad? Hay mucha proliferación del pensamiento positivista, particularmente en las sociedades capitalistas. Y el otro rasgo distintivo es que Comte es considerado fundador de la sociología. Hay que reconocerle ese mérito, que él, eso no quiere decir que la sociedad no hubiese sido estudiada antes, hoy. Lo que quiere decir es que él le dio un carácter más estructurado al procedimiento para estudiar la sociedad. Si insistimos, el positivismo designa el movimiento dirigido en los siglos XIX y XX a exaltar, fíjense bien, los hechos contra las ideas, a resaltar las ciencias experimentales frente a las teóricas y las leyes físicas y biológicas contra las construcciones filosóficas, el cual fue iniciado por Augusto Comte. Esto es importante del positivismo. Fíjense, pues, el positivismo, como lo indicábamos anteriormente,
subraya como cuestión fundamental la experiencia, la recolección de datos, la observación. Y entonces, definitivamente, se resalta los hechos, como privilegia los hechos resaltar los hechos como lo más importante, que son más trascendentes que las ideas. Las ciencias experimentales, para él, incluso tiene su planteamiento de que en ciencias sociales se puede hacer experimentación. Y principalmente el hecho mismo de que niega toda la construcción dialéctico-materialista. Y entonces dice, Comte afirmaba que el espíritu humano había superado 3 estados. El estado teológico. Ese estado teológico, decía Comte, es cuando el ser humano le atribuía todo a las situaciones a seres ultraterrenales. El estado metafísico en el cual decía el ser humano llegó al momento de entender que no podía llegar a conocer la realidad totalmente. Y el estado positivo, que es precisamente el que basa el conocimiento en la observación, experiencia y en la recolección de datos. Este es el estado positivo. Y entonces, ese estado positivo tiene su anclaje dentro del proceso dentro del enfoque metodológico positivista como elemento determinante del conocimiento y aproximación a la realidad. Y entonces este estado positivo va a implicar que para conocer hay que estar basado en experiencia, hay que estar, recuérdense que en la experimentación, en esta otra, en el otro planteamiento que es la recolección de datos. Sin datos, dice, no puede haber. Y estos 3 elementos constituyen precisamente el método positivista. Entonces, lo que decíamos en los comentarios que teníamos hace un rato es que definitivamente los modelos metodológicos no se aplican puros, siempre conllevan algún componente de otro modelo metodológico, de otro método. Y por eso el método científico, por eso él dice que el estado positivo se constituye en el método científico, porque todo el conocimiento solo puede ser adquirido a través del método científico, y de acuerdo a él, el método científico va a implicar la observación, la experimentación y la recolección de datos. Todos los conocimientos que se puedan alcanzar a través de esos procedimientos, pues son conocimientos científicos para el positivismo. Y entonces establecemos a nivel de esos estados, entonces que el hombre va superándolos históricamente.
Y cuando llega al estado positivo, entonces ya es capaz de establecer para el enfoque social, para establecer para el labor del fenómeno social, lo que se llaman las leyes positivas generales. ¿Y estas leyes cuáles son? Y por eso ustedes van a encontrar el orden que implica la estática. Todo debe funcionar armónicamente por ser parte de la naturaleza. Y el progreso, que significa dinámica social. Todo debe ser controlado para evitar el desbordamiento y la anarquía. Fíjense que la concepción sociológica ya va enmarcada dentro de estos principios o de estas leyes generales del positivismo. Y por eso, dentro de la concepción positivista, de ese orden y progreso, es el planteamiento que hacen los candidatos y los gobernantes, porque constituyen formas de control social. Formas de control social que van a permitir el mantenimiento del status quo. Y entonces, para Comte y para los positivistas, hay que hablar de la solidaridad social. Es decir, invocar para resolver el problema social, dicen los positivistas, hay que invocar al altruismo individual y que pueda reflejarse en una solidaridad social. Y por eso es que ese positivismo llega a implicar algunas consideraciones que debemos hacer. Es una teoría que trata de frenar las convulsiones sociales post-revolucionarias. Y eso sigue vigente, ¿no? Sobre todo por el nacimiento de los males sociales producto del proceso de industrialización. Es decir, recuerdan que el positivismo es una corriente ideológica de la naciente burguesía y que sigue siendo la base teórica e ideológica de toda la concepción burguesa de la realidad. Y entonces por eso se dice, cuando entra ya el modelo capitalista, entra en crisis y comienza a manifestar sus deficiencias, entonces aparece esto como un procedimiento, una visión que trata de detener y refrenar. Constituye un movimiento que niega la lucha de clases. En la concepción positivista no se acepta la lucha de clases. ¿Y por qué no acepta la lucha? Porque es una posición contraria a la concepción del materialismo dialéctico. Tiene leyes, posiciones contrarias a las teorías que abogan por el socialismo. Ellos sí no son amantes de la transformación social. Todo tiene que ser evolutivo y controlado, dice. Es decir, debe funcionar las cosas armónicamente y solo pueden funcionar armónicamente, a través de la imposición del orden y el progreso. El orden para el control social y el progreso para beneficio de la burguesía. Y quería ver si era posible y nos daba tiempo a hablar algo de la metodología de la investigación cuantitativa.
En metodología siempre van a haber dos corrientes, dos enfoques metodológicos, unos que van a estar vinculados a la actividad, a privilegiar lo cuantitativo, en el caso de la posición de la concepción positivista, y de la cualitativa, que existen algunos modelos o unos enfoques metodológicos de carácter cualitativo. La investigación cuantitativa es la que se analiza los diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados. Toda información se obtiene a base de muestras de la población. Ese es un enfoque cuantitativo. Y dejo claro que todos los modelos metodológicos hacen acopio de este desdoblamiento. Tienen que tener datos e información para poder explicar algunos fenómenos. Y la investigación cualitativa es aquella donde investigamos las actividades o relaciones de los elementos de un entorno, permitiendo describir los efectos de unas sobre otras. Utilizamos en el proceso técnicas como la observación directa, los debates entre los protagonistas, discusiones grupales, fotografías de las actividades, observamos el trabajo y el desempeño de las personas, es decir, los aspectos cualitativos. Hay investigaciones que van a dirigir a estudiar aspectos cualitativos. Por ejemplo, un aspecto cualitativo de una persona sería, es decir, la información de una persona, que es el aspecto cualitativo, diríamos, de los sorteos, ¿no? Entonces, un aspecto de esa cualidad. Lo voy a dejar aquí porque ya nos están hablando por ahí de lo próximo. Les reitero mi agradecimiento por su atención y esperamos que el próximo día vernos el próximo, como no vamos a poder ver el lunes, que nos podamos ver el próximo miércoles, que estaríamos en el desarrollo de la otra unidad programática.